OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Ana Galarza, Fabiola Vaquerizo y Sidiña de Weber. Somos Magazine a través de OnePlus TV. Este es un programa más, un programa especial que estamos haciendo sobre educación. Es un programa de lujo que vamos a hacer esta vez con dos invitados especiales, uno español y otro ecuatoriano con una gran trayectoria. Es una evidencia que la educación a nivel mundial está en crisis y los modelos educativos no alcanzan los resultados esperados en los distintos países. Hay países del primer mundo como Estados Unidos donde se invierte mucho en educación, pero no alcanzan los resultados globales esperados. Y al revés, países de nivel económico medio que alcanzan los mismos resultados que los países ricos, y la pregunta es ¿a qué se debe esto? Nuestro invitado, Gabriel Roballo, presidenta de la EFQM, Sudamérica Pacífico para Ecuador, Perú y Chile, y presidente de la consultora Roadmap Solutions. Fue fundador y dean de ESAI Business School en la UES y también director general de la IDE Business School. Nuestro segundo invitado es Albert Sendra Sala, que es un experto español, profesor y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, máster en Organización Educativa. Ha sido director de colegios y evaluador del modelo FQM, especializado en el sector educativo. Ha llevado más de 100 evaluaciones en centros educativos, consultor CODEPE y CORPREP, Ecuador y Perú. Y ha sido asesor y consultor de diferentes colegios de España, Perú, Ecuador, Camerún y Chile. Bienvenido, Albert Sendra Sala. Bienvenido ambos, dos invitados de lujo de Somos Magazine a través de OnePlus TV. En Europa hay una diferencia notoria entre lo que son los colegios que ustedes le llaman fiscales y los colegios privados, ¿no? En los colegios fiscales, aquí en España y en Europa le llaman públicos, hay una buena inversión en ella. Y por tanto, la diferencia entre la escuela fiscal y la escuela privada no es tan distinta. Varían cosas, pero no es tan distinta. Varían cosas que después podemos comentar. Pero cuando hago el salto, que yo conozco relativamente bien, pues Colombia, Perú, Ecuador y algo de Chile, claro, te das cuenta que pasa al revés. Hay mucha menos inversión en la escuela fiscal y la escuela privada pues está mucho mejor organizada, ¿no? A mi modo de ver, lo que habría que conseguir es, y yo no me refiero solo al Ecuador, yo he visto colegios privados buenísimos. Por mi tarea de evaluador del modelo de excelencia europeo FQM, he evaluado colegios en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile, ¿no? Los colegios privados de estos países no tienen nada que envidiar, los colegios diríamos un poco top, con la enseñanza que hay en Europa. El problema es que en estos países de Sudamérica debe haber una mayor inversión en la escuela fiscal. Y eso no quiere decir, porque a veces en todos estos países, no me refiero solo al Ecuador, la política educativa en algunos momentos se basa en el control de la escuela privada. Y a mi modo de ver, estos recursos de control y de supervisores y controladores de la escuela privada, habría que dedicar estos recursos a reforzar, mejorar la escuela pública o fiscal. Porque la escuela privada la gradúa y la controla el mercado. Si tu colegio funciona, tienes alumnos. Si tu colegio no funciona, pierdes alumnos. Y el mercado te controla. En cambio, hay que invertir tiempo en la escuela fiscal, hay que invertir mucho tiempo en la capacitación de las personas, hay que invertir mucho en la capacitación de las personas para que realmente se pueda producir un cambio. Esto es un poco, en el caso de Ecuador, que lo he seguido un poco de cerca, ¿qué nos ha pasado? Y digo que nos ha pasado porque yo me siento muy ecuatoriano. Es mi segundo país. Llevo 22 años
pues danzando por Ecuador y ayudando en lo que puedo. ¿Y qué ha pasado? Pues que en las zonas rurales es que no nos llegaba ni el internet. Entonces, y en cambio la escuela privada pues tenía mayor dotación tecnológica y no se perdieron tantas horas de clase. Yo he hecho seguimientos de buenos colegios de Ecuador, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que lo he visto en Perú, lo veo en Ecuador, lo veo en Colombia. Hay que hacer un giro, los gobiernos tienen que hacer un giro en la inversión en educación y en capacitación de las personas. Entonces, a modo de ver de ustedes, la educación en el Ecuador estaría en la parte privada un poco al nivel de cómo está en Europa y en otras partes más avanzadas del mundo. Y si hay que innovar en la parte también privada para estar al nivel de Europa, por decirlo, ¿cuáles deberían ser esas innovaciones? Mira, una muy buena pregunta. ¿Cómo empezar? Mira, la innovación es la parte más importante de la continuidad de un centro educativo. Porque la gente solo asocia la innovación a nuevos productos, nuevos programas, pero no es la única. Mira, la innovación tiene que estar en los procesos educativos del colegio, en el sistema educativo como tal, en los procedimientos, en los servicios que se ofrecen a las familias, a los profesores, a toda la comunidad educativa. Cuando tú vas como madre al colegio, ¿qué te gustaría que conozcan de tu hijo? Y hay colegios que conocen al pie de la letra cómo es. Es más, te ayudan en la educación, te ayudan a dar tips para poder educar a toda la familia, etcétera, en la operación del centro. Entonces, la innovación tiene que ver más con un cambio de mentalidad que con grandes inversiones. Y sobre todo, el lograr crear dentro del colegio una cultura de innovación. Entonces, para empezar esto, hay muchas actividades asequibles que permiten ampliar horizontes y abrir la mente. Por ejemplo, que en el colegio se fomente el asistir a conferencias y ferias para compartir los aprendizajes. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos van a metodologías de pedagogía, o sea, ya lo saben, son buenos pedagogos. Hay que ir a cosas distintas. Por ejemplo, enseñarles para que los profesores tengan una formación y una preparación tan brillante que aprendan a programar, qué sé yo, Python, que sepan temas de inteligencia artificial, que traigan elementos en la clase para hacerlas muchas más divertidas. Muchas veces hay alumnos que saben más que lo que sabe el profesor, porque todo el conocimiento está en la red. Entonces, si tienen tiempo, van a aprenderlo rápido y a veces no lo saben los maestros. O, por ejemplo, crear un comité de innovación dentro del colegio que sirva de nexo entre las diferentes áreas, el por qué es necesario contar con esta colaboración y el compromiso sobre todo de los directivos, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, si yo lo formo y se me va, ¿y qué tal si no se te va? Te quedas tú con ese problema, ¿no? Y implementar, que es algo clave para ayudar a un colegio a emigrar a la excelencia, es tener un marco de trabajo, que es para nosotros el modelo FQM, que es el modelo europeo, que es de las siglas son la European Foundation for Quality Model, que te permite crear una cultura dentro del colegio. Y aquí viene la clave. ¿Cómo logro yo, con el propósito de mi colegio, con la razón de ser del centro educativo, lograr a través de la propuesta de valor del colegio, en donde están todos los programas, dar los resultados que queremos, tanto en la formación y en la capacitación que se quiere, ¿no? Y en eso es el tema clave, porque hay una frase que siempre me recuerdo, que es de Aristóteles, ¿no? Pues él decía que somos lo que hacemos día a día, ¿no? De modo que si tú quieres ser excelente, esto no es una acción de un día, sino es un hábito. Y ya cuando un hábito es repetitivo, se convierte en una virtud. Una virtud humana son hábitos operativos buenos, no malos, no son buenísimos. Y esos son lo que nosotros buscamos educar en nuestros hijos. De las 24 virtudes, orden, sinceridad, lealtad, residumbres, generosidad, magnanimidad, etc. Bueno, de cada uno de eso hay que irlo impregnando en la institución, porque no se trata solo de tener algo que el colegio diga, mira, nosotros somos, estamos acreditados, ¿no? Sí, eso es como el cumplimiento, ¿no? Más miento que cumplo. Pero hay que trabajar sobre todo en transformar los centros educativos. Pero nos entusiasma más el llevar esto
a lo público, que es donde vamos y donde se escogen para el futuro las dignidades. En estos años de pandemia hemos visto cómo muchos colegios públicos han retrocedido, los chicos, si tú hablas con los profesores, han tenido problemas. Y eso no solo ha pasado en el Ecuador, en toda América Latina. Pues, ¿cómo logramos y cómo podemos trabajar para que los centros educativos públicos sean de primer nivel? O sea, que esa diferencia entre un público y privado no se dé, sino que tengan las mismas oportunidades. Y eso significa un plan de inversión muy poderoso, muy potente, sobre todo para que se pueda abordar desafíos de manera personalizada, para crear una cultura innovadora, en gestionar y orientar la educación del país. A mi modo de ver, y correspondiendo un poco a la pregunta que ha formulado Fabiola, yo creo que hay 4 ejes vertebradores ahora mismo que para mí son importantes en la educación. Primero, creo que un poco en la línea de lo que decía ahora Gabriel, el primer eje vertebrador, o sea, estamos viendo los desastres que hay en Europa, los desastres que hay en Estados Unidos, qué está pasando en la educación y por qué está habiendo tanta problemática y tanta conflicto. Y es verdad que la televisión a veces pues, nos da solo unos inputs de temas graves que están pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que hay que volver, diríamos, a los clásicos, ¿eh? Es decir, para mí el primer eje vertebrador es que tenemos que volver a la cultura del resultado y del esfuerzo y eliminar la cultura del resultado. Los alumnos te dicen, ¿y esto para qué sirve? O sea, solo les preocupa para qué sirve. No entienden que la parte más importante es que hay que volver a recuperar esos valores educadores en lugar de ¿para qué sirve que yo aprenda esto? Porque, claro, se pierde, hay una cosa muy importante que es el sentido de la preocupación de los demás, el sentido del respeto, o sea, no hay el sentido del respeto, empezando por el respeto al propio cuerpo. O sea, ¿por qué está siendo tan convulsivo todos estos cambios? Bueno, porque no estamos dando este primer eje vertebrador que yo diría que es la cultura de volver a los valores y ese respeto a uno mismo, al propio cuerpo. Es decir, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. No, hijo mío, no. Tú no haces con tu cuerpo lo que tú quieres. O sea, esa cultura que se ha metido es la que está llevando a que hay una falta de respeto a uno mismo y si uno no se respeta a uno mismo, no respeta tampoco a los demás. No se respeta al profesor, no se respeta a los compañeros, porque se está descuidando para mí ese tema tan importante que es volver al pensamiento filosófico y volver al pensamiento de las personas, ¿no? Hay que volver a ayudarles a pensar. Para mí el segundo eje, muy en la línea de lo que decía Gabriel, sería hay que preparar a los profesores y a los alumnos para el cambio y para la innovación. O sea, los alumnos tienen que entender que lo que mejor les tenemos que transmitir es la preparación para el cambio, para la innovación, porque estamos en una sociedad y en un mundo cambiante rápidamente. Y lo que ahora haces de aquí 5 años no sirve. O sea, los alumnos eligen una carrera universitaria y después se dedican a otras cosas que no tienen nada que ver con la carrera que ha elegido. ¿Y qué es lo importante aquí? Educarle para una sociedad que está metida en el cambio permanente. Ahora, el cambio por el cambio también es muy peligroso, porque no se trata de cambiar por cambiar, porque entonces, si no hay el primer aspecto que les decía de esa cultura de volver a lo clásico, entre comillas, ¿no? Entonces no los estamos preparando para un cambio y para una transformación, sino para una locura, que es lo que nos está pasando. A mí el tercer eje importante
que luego le podemos dedicar un rato si quieren, es la familia. O sea, educa la familia, educa el colegio. No es verdad que educa el colegio. Ahora hay toda una preocupación que dicen, la cultura vial, pues lo tienen que enseñar el colegio, ¿no? Que lo enseñen los padres. Semáforo rojo te paras, semáforo verde pasas. Pero eso se aprende en casa. Cultura sexual. Parece que ahora solo hay que hablar de sexo y el colegio tiene que prepararles para el sexo, que le preparen los padres y el colegio colabora. Y así podríamos ir, la cultura de la ecología, la cultura de... Bueno, hay muchas cosas que escuela y familia tienen que ir juntos. Y si no unimos esos dos aspectos, no hay cambio. Y para mí el último eje fundamental es que aparte de trabajar muy bien los ejes que son las matemáticas y el lenguaje, son los dos grandes ejes, hay que añadir ahí a esos dos grandes ejes ahora la tecnología y hay que unir los idiomas. O sea, yo creo que en los colegios damos demasiadas materias, en general. Venga materias. Si la vida es mucho más sencilla, matemáticas, lenguaje, idiomas y tecnología. Y sobre todo, cultura, cultura y cultura. Hacer personas y no máquinas. Para mí estos 4 ejes son fundamentales de un sistema educativo. Tomando en cuenta lo que usted dice, Albert, que me parece tan correcto. Yo tengo un hijo que tiene 14 años y siempre me cuestiona, me dice, ¿para qué me enseñan esto en el colegio, mamá? ¿Para qué me enseñan esto acá? Y la verdad que a veces me pasa esto, que digo, sí, es verdad que hay cosas que definitivamente ya hay que cambiar, que la aprendí a mi abuelita y que ya al día de hoy realmente no son tan importantes. El pilar fundamental, como dice usted, primero cultura, que la gente aprenda a tener conciencia. La parte tecnología es sumamente importante, la parte en cómo la persona desarrolla su pensamiento. Yo pienso que ahora es muy importante toda esta parte del control de las emociones, del lenguaje, del pensamiento, y también, bueno, las matemáticas, los idiomas, que son básicos, importantes. Definitivamente tiene mucha razón, y me llamó mucho la atención lo que usted dice, la familia, pero ¿de qué forma se incluye a la familia en esto? ¿Cómo se puede hacer para crear esta concientización a nivel de las familias de que no todo es el colegio? De hecho, el niño o el joven pasa más tiempo con su familia. Entonces, si no hay el apoyo de ellos, definitivamente no es culpa del colegio si el niño no tiene tal vez cierta cultura que debe aprender en su casa. ¿Cómo se logra eso? Mire, a mi modo de ver, así para no comernos toda la sesión, porque llevamos ya bastante rato, pero yo podría hablar 10 horas seguidas de educación. Pero para mí el colegio, la escuela, tiene que dar soporte a las familias. O sea, le tiene que dar también esa cultura, o sea, a la familia. Pero los niños, los hábitos se aprenden en casa. Pero cuando tú le pones unas tareas, unos deberes, porque ahora no, la cultura del trabajo no quieren que exista, porque quieren hacer alumnos que no piensen, que no tengan sentido crítico. Entonces, hay que cambiar la metodología de los deberes y de las cosas que se mandan a casa. Pero el alumno tiene que aprender a trabajar por sí solo, porque luego va a tener que trabajar. Entonces, familia y escuela, la escuela tiene que darle soporte a la familia, cómo educar valores a los 7 años, cómo educar valores a los 16. Si un niño de 16 años no ha aprendido a ser ordenado a los 4 y a los 5 y a los 6 y a los 7, ya no va a ser ordenado en su vida. Ya has perdido el tren del orden, porque hay edades y hay momentos donde tú tienes que insistir. Entonces, todo eso es el soporte que la escuela tiene que dar a la familia. Y la familia educa en casa. O sea, si la familia aprende a decirle, niño,
te levantas que ya es la hora. Estás dando consistencia a esta criatura. Si tú tienes 2 empleadas en casa, o sea, las cosas se las tiene que hacer el niño y no la empleada. Niño, límpiate los zapatos. No, empleada, límpiale los zapatos al niño. Entonces estás haciendo un inútil. Y con los niños de menos recursos económicos, pues hay que hacer lo mismo. O sea, tiene que aprender a hacer cosas en casa. Cuando eso lo hace la familia, estamos educando en la misma dirección, colegio y familia. Y es más, los colegios ponen metas junto con la familia y establecer reuniones, pero no para hablar solo de las materias, sino para hablar de cómo el niño va interiorizando los hábitos y tener un plan mensual por cada una de estas virtudes y ponerse objetivos en cada una de las cosas. Esos son los puntos que los colegios tienen que transformarse y no solamente tener un profesor replicador de clases, ¿sí? Tienes un profesor que da 200 horas o muchas horas al mes, pero realmente no está preocupado del alumno, ni ver y esa conexión entre el hogar y el colegio para poder establecer planes tanto en el colegio como en la casa. Y te hablaba del tema de deberes y lecciones, pues urge una reestructuración en eso, ¿no? Porque en esta pandemia nos dimos cuenta de que había más trabajo online que un trabajo normalmente cuando está en clase. Y es porque nadie estuvo preparado para eso y son cosas que hay que cambiarlas. Yo volviendo un poco al inicio que decía el doctor Roballo del modelo de FQM, yo la experiencia que he tenido de la aplicación del modelo de FQM, yo lo he aplicado en centros de pocos recursos y de centros de grandes recursos. Pero hay que educar a los equipos directivos a que hagan una autoevaluación de su propia organización, sea un colegio top o sea un colegio de nivel más bajo. Pero yo tengo que aprender y enseñar a mi gente, si yo soy el rector de un colegio, a llevar a cabo una autoevaluación para detectar nuestros puntos fuertes, detectar nuestras áreas de mejora, detectar en qué podemos mejorar y cómo innovar a partir de las cosas que sacamos en la autoevaluación. ¿Cómo hacemos para la capacitación del profesorado? Hay que prepararles para lo que decía el doctor Roballo, para el cambio. Insisto, sea un colegio alto o un colegio medio o un colegio bajo. Yo siempre puedo mejorar. Y la cultura de la autoevaluación y la cultura del FQM te ayuda a esto. Te ayuda a que un colegio haga su propio plan estratégico. Es verdad que los ministerios de todos los países, ¿no?, nos dicen, ya ahora tienen que hacer esto, y ahora tienen que hacer lo otro. Y muchas veces hacemos papeles y papeles y papeles y papeles que no sirven para casi nada. Y en cambio hay que ayudarles a que ellos hagan su propio plan estratégico. No es lo mismo una escuela de una zona rural que una escuela de Quito o de Guayaquil. Entonces, hay que ayudarles a que hagan su propio plan estratégico, a que hagan un sistema de gestión de indicadores que les permitan medir los resultados que alcancen y busquen puntos de mejora. Si eso se hace, eso se mejora la educación. Gabriel, en el Ecuador hay 3 tipos de organizaciones educativas: fiscales, fideicomisos y privados. ¿Cómo interaccionan entre ellos y con el ministerio? Bueno, nosotros estamos, y lo que estamos viendo ahora, que con lo que está diciendo Albert, es que estos 3 centros, estas 3 instituciones, tenemos que centrarnos más en lo que va a ser, lo que es el futuro de nuestro país, que es el tema fiscal. Esta interacción, lo que nosotros buscamos es ayudar a las instituciones con un modelo de gestión, tanto académica, de calidad, para que las instituciones educativas puedan mejorar a través de una autoevaluación. Lo que va a ayudar esto es, sobre todo, que las instituciones públicas tengan un observatorio de datos, por ejemplo, un ministerio, para poder tener una visión objetiva y externa de cada colegio
qué cosas necesitas mejorar, cómo identificas eso que hablaba Albert Sendra, identificar esas áreas de cada colegio, tener comparativas para ver si voy subiendo, voy disminuyendo, tener comparativas con buenas prácticas de otras instituciones, no solo ecuatorianas, sino a nivel internacional, tener feedback, retroalimentación, poder establecer metas claras, continuas por año, por mes, etcétera. Es decir, saber si esta conexión y que cada colegio privado pueda apoyar a un colegio fiscal para en ese trabajo, como pueda apadrinarlo, para que cada colegio pueda desarrollar una visión y sobre todo mejorar en lo que está realizando, porque todo esto, ¿en qué se va a ver volcado todo esto al final del camino, no? Se va a ver volcado en que vamos a tener gente mejor preparada para poder elegir, gente mejor preparada para poder emprender nuevos negocios y no hacer esa transformación, ¿no? Generalmente todo eso toma su tiempo, no toma años. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se cambia esta mentalidad educativa por ejemplo, de que en Isidro Ayora, sector arrocero, le den a los muchachos física, química? Terrible, terrible, Gabriel. Y es por eso que al tener un plan encorsetado, un plan rígido, no nos permiten o no se puede actualizar. O el crear sobre todo, y todo depende de los equipos humanos que se destinen, ¿no? El proceso de que si estás en una zona agraria, pues lo importante es tener materias ordenadas y orientadas al sector en donde se desenvuelve este colegio. Por lo tanto, focalizar esa educación, inclusive hasta la forma como se enseña matemática, para que estas personas, estos chicos, conozcan más la realidad y sobre todo no sea el mismo programa que se da en la ciudad, el mismo programa que se da en el campo o el mismo programa que se da en Ambato, en Riobamba, en Aguas Verdes, etcétera. Todo por eso es que requiere de una transformación y reestructurar, hacer lo que llamaban un repensar la educación del país, pero no a lo mismo de siempre, ¿no? Porque, claro, yo a veces veo los foros y es lo mismo, se habla de lo mismo, las mismas cosas, y generalmente son personas que nunca han estado en el aula, ¿no? Yo quiero si voy a un médico, quiero que sea un tipo que haya hecho prácticas, ¿no? Claro. A veces las soluciones vienen de gente que en su vida ha visitado un aula, ¿no? Y te hablan de transformación educativa. Oye, ¿usted ha dado clase? Nunca. Entonces, ¿qué transformación me va a hablar usted? Te habla desde la teoría. Entonces, eso requiere personas que sí las hay. Agradezco mucho la sintonía de ustedes, amables televidentes. Hemos estado en un programa realmente interesante. La próxima semana tendremos más invitados y más de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Hasta la próxima semana.